Ya, de la guía, ¿cuál? De la 11. De la 10 más 1. La 10 más 1. ¿Será mucho de la 11? No, Pero la clase anterior había hecho de la 1 hasta la 10, pues. no. ¿Profesor? Ah, no. ¿Ah? El 12, profe, el 12 se puede. No, de la 11 para adelante. Ya, pero ¿qué problema tienen con la 11? Dado los puntos, prueba que P, Q y R son los vértices de un triángulo rectángulo. ¿Hay sus ángulos agudos? No, yo no estaba haciendo esa cuestión y calculé la que no. Mucho trámite, ¿vale? No, ustedes se masturban con eso. Es probable. ¿Qué para eso? Es probable. ¿Sí? Probable. Es probable. Ya. A ver, voy a esquematizar algunos para que ustedes lo puedan hacer. Bien, ¿Sí? Démosle uno. Y lo que valga la pena realizar. Puta, ahora estamos entrando a la pantalla. No, está fuera de rango. Espera. Anda muy lejos. Ya. Así es, no solo leí. Siendo bastante fuera. Anda más lejos que usted. No, la distancia. Ya. El 11. Dados los puntos P, Q y R, pruebe que P, Q y R son los vértices de un triángulo rectángulo. Entonces tenemos P, Q y R. ¿Sí? ¿Cómo pruebo que son los vértices de un triángulo? Lo primero es que uno hace una representación más o menos en el plano, para ver cómo están ubicados. Yo los dibujé nomás, ¿sí? Sí. Y bien, y después, ¿qué es lo que hace? Encuentran la pendiente formada por Q y R. La pendiente de la recta que pasa por Q y R. ¿Me siguen? Sí. Forman la pendiente que pasa por P y R. ¿Sí? No voy a pensar en el otro porque si yo los dibujo, yo miro dónde tiene cara de ser rectángulo. ¿Sí? Y busco eso primero para no perder tiempo. ¿Me siguen? Bien, y después averiguo si el M sub PR por el M sub QR, si me da menos 1, quiere decir que las rectas estas son perpendiculares, o sea, forman 90 grados. Listo. ¿Sí? ¿Me siguieron con eso? Hay que probar que sean perpendiculares, ¿no? Es que si Claro. yo calculo la pendiente entre estos dos, estoy calculando la pendiente de esta recta. Si calculo la pendiente entre estos dos, calculo la pendiente de esta recta, que es del lado. ¿Sí? Y si el producto me da menos 1, yo sé que si el producto de las pendientes de dos rectas me da menos 1, las rectas son perpendiculares. O sea, estoy formando un 90 grados. ¿Sí? Dime. Si lo hago, sé que es más largo, pero si lo hago tomando las distancias y haciendo, digamos, por teorema de Pitágoras, ¿igual está bueno seguir la prueba? Perfecto, vamos. Alternativa, calculas esta distancia y calculas esta distancia. Y si las distancias cumplen el teorema de Pitágoras, el triángulo es rectángulo. ¿Sí? Ahora, ustedes verán qué es más fácil para ustedes y qué es más eficiente. Entonces después yo doy al cateto, después el cateto, después la hipotenusa y listo, ¿no? Claro. Ya. ¿Sí? Las pendientes en ese caso se multiplicarían. Y el Sí. resultado si da A ver, negativo. recuerda. ¿Sí? L1 es perpendicular a L2, sí, solo sí. M1 por M2 me da menos 1. Ah, ya. L1 es paralela a L2, sí, solo sí. M1 es igual a M2. Eso es lo que estoy usando ahí. ¿Estamos? Sí. Ya. ¿Hay esos ángulos agudos? Bueno, ahí tengo que usar trigonometría. ¿Qué es lo que significa ángulos agudos? ¿Cuáles son los ángulos agudos? Los que no son
Los menores de 90 grados. Si yo identifico que aquí el rectángulo, los ángulos menores son, ángulos agudos son eso. Y no me dice, ojo, vamos, me dice, hay en los ángulos, nos pide encontrar cuántos valen, identificarlos. Ah, ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los ángulos? 790 grados, ¿cuáles son sus ángulos agudos? El ángulo, ¿y cómo se leen? RQP. Y el ángulo RPQ. Al medio va el vértice. ¿Se fijan? RQP es este ángulo. RQP es este. RPQ es este. Ahí están identificados los ángulos agudos. ah, entonces ahí nunca va a hacer calcularlo. Es que nos pide calcularlo. ¿Sí? Ahora, si me piden calcularlo, tengo que usar trigonometría. ¿Sí? Ya, Pero entonces- ojo, ¿por qué no se pregunta eso ahora? Porque no hemos visto trigonometría. Nada más que por eso. Al término del curso yo les puedo pedir encuentre cuánto mide el ángulo. Porque van a tener trigonometría. ¿Me siguen? ¿No se podía sacar por Pitágoras? No. Los Sí. ángulos no. O sea, que sería seno del ángulo sería el cateto opuesto por defecto. Eso es trigonometría. Ah, perdón, no, me confundí. Sí, ¿Qué claro, cosa? ¿Qué eso cosa? es trigonometría. Razones trigonométricas o trigonometría da lo mismo. ¿Sí? ¿Vamos? Identificarlo. 790, esos dos son menores de 90. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la suma de los tres es 180. Y si aquí tengo 90, la suma de los otros dos, ¿cuánto me da? 90. 120. ¿Sí? Y no puedo tener dos ángulos rectos. ¿Sí? Por lo tanto, los otros dos deben de valer menos de 90. ¿Sí? Y calcula el área. ¿Cómo arreglo? Se saca la distancia entre todos, ¿no? Entre el punto P A ver. y la recta. En ese caso, ¿no? Sí, pero supuestamente, bajo el contexto de la pregunta, si me dice encuentre los ángulos agudos, es porque es un triángulo rectángulo. Y si es un triángulo rectángulo, calculo esta distancia sería la base, calculo esta distancia sería la altura, si es la base por la altura, divido por 2 veces el área. Cateto por cateto por cateto. ¿Sí? Si no fuese rectangular, entonces sí tengo que usar la distancia. Ya. ¿Está? Entre P y la. Entre el punto, claro, porque aquí la distancia entre el punto P y esta recta va a ser esta, porque aquí forma 90, o sea, va a ser este lado. O sea, que tiene que Voy ser. a sacar el lado elegantemente que lo puedo haber sacado como la distancia entre dos puntos. Ya. Ahí saca la distancia entre esos. Saco la distancia entre R y Q, la distancia entre P y R y tengo los lados. Tengo la base y tengo la altura. Y calculo la forma. Ya. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Sí, Bien. 12. Probar que el segmento que une los puntos medios de los lados de un triángulo es paralelo al tercer lado. Tengo un triángulo que notoriamente no lo hago rectangular y lo hago equilátero, todos son lados distintos, ¿sí? Igual. ¿Qué es lo que me dice? Igual. Busco el punto medio entre estos dos. Si este es A, este es B y este es C, busco el punto medio. ¿Sí? Busco el punto medio entre estos dos. Y busco el punto medio entre estos dos. ¿Sí? Lo que me dice tengo que probar que esta recta es paralela a esta. Que esta recta es paralela a ese lado. Y que esta recta es paralela a esa. ¿Sí?
Entonces calculo la distancia y la divido por 2 para saber el punto medio, ¿no? No, ¿Cómo es? No, no hay. ¿Cómo se- no, la distancia no. En las coordenadas. Ah, pues ya. Si este es x1 y 1, este es x2 y 2, entonces este es x1 más x2 partido por 2 y 1 más y 2 partido por 2. Ese es el punto medio. Ya. Ya. ¿Vamos? Lo mismo encuentro el punto medio de este. ¿Sí? Si a este le llamamos A, B y C, a este D, E y F, a los puntos medios. ¿Me siguen? Sí. Entonces yo calculo la pendiente entre E y D, o sea, la pendiente de esta. Calculo la pendiente entre B y C. Y ahí ganó mi Si punto. son iguales, son paralelas. Claro. Listo. ¿Se fijan? Lo único que uso es, en teoría, eso. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Cuando sus pendientes son iguales. Adelante. ¿Sí? Entonces, y no necesito la ecuación de la recta, necesito su pendiente nomás. ¿Sí? La pendiente entre estos dos, la pendiente entre estos dos, si me da igual, son paralelas. La pendiente entre estos dos y la pendiente entre estos dos tiene que darme igual. ¿Sí? Ya. ¿Estamos? ¿Qué relación debe satisfacer X e Y para que el punto P de X y Y sea equidistante de los puntos? Ya. Tenemos un punto A y tenemos un punto B. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que significa equidistante? Por distancia. Partamos por ahí. Equidistante. Que están a la misma distancia. Están a la misma distancia. ¿Ya? Todos los puntos que están a la misma distancia de A y B. Yo conozco uno, seguro. El punto medio. Ese es un punto que está a la misma distancia de A que de B. ¿Sí? ¿Habrá más? Sí, hay un montón. ¿Cuáles? Ese. Cada vez que yo formo un triángulo isósceles, ¿cuál es la gracia del triángulo isósceles? Que esos lados son iguales. Entonces, su distancia va a ser la misma. ¿Sí? Bien, como son todos los puntos que se forman un triángulo isósceles, en realidad el lugar geométrico debería darme la recta perpendicular que pasa por el punto medio. Pero tengo que descubrirla. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, este es un punto que cumple la condición. ¿Y cuál es la condición? Que sea equidistante de A y B, o sea que la distancia de A a P sea igual a la distancia de B a P. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la distancia? ¿Cuánto era el punto A? Era menos 3,2. ¿Y el B? Era 7, menos 4. Ya, entonces la distancia de PA va a ser la raíz de x menos 3 más 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Esa es la distancia de PA. ¿Sí? Fórmula de distancia. ¿Vamos? La distancia de B a P es raíz de x menos 7 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado. Elevamos al cuadrado, se van a eliminar las raíces y me va a quedar esto. Desarrollo. X cuadrado más 6x más 9 más y al cuadrado menos 4y más 4, cuadrado binomio, igual a x cuadrado menos 14x más 49 más y al cuadrado más 8y más 16. Fíjense que tengo x cuadrado, se elimina con eso. Tengo y cuadrado, se elimina con eso. Me queda una recta, me queda en términos de x. Tengo 6x
Pasamos las 14 y me quedan 20x. ¿Me siguen? Sí. Bien, tengo menos 4y. Pasamos los 8 para acá y me quedan menos 12y. ¿Sí? Y eso va a ser igual a 49 más 16, ¿cuánto me da? 65. ¿Sí? Ya, y tengo 9 más 4 me da 13. 65 menos 13 son 52. ¿Y qué es lo que es eso? La ecuación de una recta. Entonces, todos los puntos que están equidistantes de A y B es una recta. Geométricamente una recta perpendicular que pasa por el punto medio. Eso fue emocionante, ¿ah? Ya, sigamos. Seguro, vamos en el 13 apenas. Pero profesor, después queda ahí, ¿no? Eso. Ese es el lugar. ¿Qué es lo que es un lugar geométrico? ¿Cómo expresamos un lugar geométrico? Lo mismo, como una ecuación que relaciona los x y y que tienen que cumplir condiciones. El lugar geométrico es una recta. ¿Sí? Ahí le ponemos charcha, se la comentamos, lo describimos. No, tenemos 13, 14 ahora. Sí, 14, sí, sí. 14. 14 que estaba leyendo otra vez el mismo. Estamos avanzando. Sí, uno más de lo que pensaba. Ya, 14. Oye, pero me están agotando las preguntas de la prueba, po. O sea, no voy a poder preguntar de la guía. Vota el mismo. Mejor todavía. Sí, vamos a estar más preparados. No voy a poder preguntar de la guía. Porque lo hice yo, po. Me cambia el número. Cámbiale los números. La vieja Entonces, confiable no que quiero llanto después. No. No, si ustedes lo preguntaron, así que lo vamos a hacer entonces. Agotado. Total, tengo otra guía. Ya, 14. Hay las coordenadas del punto P que está en la recta que une P1 y P2, que está 3 veces más lejos de P1 que de P2. No está. Y no está entre P1 y P2. Ándale. Ya. Yo no lo entendí. No, pero tranquilo. ¿Qué es lo que hago? Lo vuelvo a leer. O sea, ya tengo una noción de qué es lo que es, ¿sí? No tengo por qué entenderlo a la primera. Ya, voy a eso. ¿Estamos? Yo decía que Pasó el 15. Pasó el 15. No, pero vamos, eso. O sea, no tengo por qué entender un problema a la primera, ¿entienden? Y si no lo entiendo, lo vuelvo a leer. A la segunda vez que lo lea voy a leer mejor la información y voy a empezar a imaginarme. ¿Sí? ¿Estamos? Es eso. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Identificar qué es lo que me preguntan y qué información me dan. Vamos, en japonés ahora no. Hay las coordenadas del punto P que está en la recta que une a P1 y P2. O sea que está entre medio de los dos puntos. No. Volvimos a leer más. Porque lo último que dice es. Hay en las coordenadas del punto P que está en la recta que une P1 y P2. Tenemos P1, P2. Ahí. Puede estar adelante. Esta es la recta que está en P1 y P2. Hay en los puntos P que están en esta recta. ¿Dónde? Podría estar aquí, podría estar ahí, podría estar ahí. ¿Se fijan? Sí. Está dentro de la recta. ¿Sí? Ya, vamos. Y ahora vamos descartando. P1 y P2, que está
3 veces más lejos de P1 que de P2. O sea, está acá, porque tiene que estar más lejos que P2. Si esto es 1, 2, 3. Esto es 3. 3 veces más lejos que de P2. ¿Se entendió? ¿Ves? Sí. O sea, no es tan difícil, pero no tengo por qué, cuando lo leo la primera y lo leo así sin orden, sin nada, obvio me pierdo. ¿Sí? Y si no lo entiendo la segunda, la tercera cada vez lo voy a ir entendiendo mejor. ¿Sí? Si ya llevo 20 veces leyendo, ya está en el superior. ¿Sí? Se me acabó el tiempo, ¿no? Escucho, entreguen. No, pero, ¿me entienden? O sea, no hay que desesperarse. ¿Sí? Lo leo muy rápido, lo leo desconcentrado y me pierdo. A la segunda ya voy leyendo mejor. ¿Sí? Como último hacer un bosquejo. Y fíjense, y no está entre P1 y P2. Perfecto, no está entre P1 y P2. Descartado. ¿Sí? ¿Cómo le sacamos las 2 coordenadas de ahí? ¿Ah? Ahí dice que se va a tener 2 coordenadas claramente. ¿Cómo le sacamos de las 2 coordenadas? No hay problema, bol loco. ¿Cuánto vale P1? 1, 3. 1, 3. P2, 6, 2. 6, 2. Y P, este es el P. Aquí. XY porque es lo que desconozco. ¿Y qué es lo que me pide? Me pide que la distancia de P a P2 sea igual a la distancia de P a P3. ¿Cuál? La distancia de P a P3 sea 3 veces la distancia de P1 a P2. Eso. ¿Sí? Ahora, está claro que el punto podría estar ahí, podría estar acá, ¿no es cierto? Y podría estar en el medio, ahí. Esa distancia es, y esta es 3 veces esa. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Seguramente me va a dar 2 o 3 soluciones. Debo descartar esa y quedarme con esa. Eso es lo que me está pidiendo. Es que, o sea, yo traté de hacerlo así al principio, de hecho este me dio muchos dolores de cabeza. No sé si podría desarrollarlo porque yo al menos así yo lo hice de otra forma, no pude llegar a la respuesta de esa manera. No, o sea, porque queda muy abierto, o sea, me quedaba como una mezcolanza. Yo al menos no supe reducir la ecuación. ¿Me entiendes? Como para, no sí, supe te hacer va a llegado dar a una cierto- elipse. Sí. Entonces lo que yo hice... No, tranquilo, no. Te da una elipse, no la hemos visto, pero da lo mismo. ¿Por qué? Porque la distancia, la elipse es esto. Eso. Entonces, cada uno de estos puntos, esta distancia más esa es constante. Entonces, aquí, esa distancia más esa es lo mismo que esta distancia más esa, entonces por eso aparece toda una familia, va a aparecer eso. Pero tiene que estar en la recta, encuentro la ecuación de la recta y satisfago. Es que esa es la Ya, vamos. duda. Ya, vale, ya se me va a hacer calcular. ¿Cuánto va a ser? 3 veces la raíz de P1, de P a P2, dijimos. Es x menos 6 al cuadrado, la distancia entre estos dos, ¿sí? X menos 6 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. ¿Me siguen? Ahora calculo, eso va a ser esta distancia, la raíz de x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. ¿Ya me siguieron hasta ahí? Con el 3, elevo al cuadrado, el único cuidado que voy a tener aquí, que aquí me va a quedar un 9. 9 veces, y aquí voy a desarrollar eso para multiplicar después. Me queda x cuadrado menos 2x más 36, más y cuadrado menos 4y más 4. ¿Sí? Y esto me va a quedar solamente, ¿no es cierto?, el cuadrado binomio. X cuadrado menos 2x más 1, más y cuadrado menos 6y más 9. ¿Sí?
Bien, entonces tengo 9x cuadrado, pasamos esta de acá, me va a quedar 8x cuadrado. ¿Me siguen? Bien, me va a quedar 90, 108x más 2, 120x. Ustedes revisan las cuentas después. ¿Estamos? Esa no tengo idea cuánto. Vamos a venir. Sí, está muy pesada esa. 9y cuadrado menos 1 más 8y cuadrado. Haga ¿Ves? Si está- una circunferencia. Sí, pues, tú puedes ser cualquiera, pueden ser muchas opciones. Entonces cuesta. Tranquilo, ¿no? El elipse es más complicado que una circunferencia. Vamos. Tengo 9 por 4 son menos 36 más 6 menos 30y. ¿Te va dando lo mismo, no? Aquí yo lo hice de otra forma al final. Renuncié de esa manera. Ya. Vamos, aquí Pero me tengo- interesa, digamos, ver cómo Bueno. cómo poderlo hecho. Ya vamos, para simplificar, tengo 36 más 4 son 40. 40 por 9, 9 por 4 son 36. 360. 360. ¿Sí? Y aquí tenemos 10. Que lo pasamos para acá, me quedan 350. Esa ecuación me queda. ¿Sí? Ahí tiene. Ahí quedaste. Ahí que yo que. Bien. Me sube. ¿Qué te faltó? Saber Que el reconocer cómo punto, discriminar la. no, que el punto tenía que estar en la recta. Entonces vamos, encontramos la ecuación de la recta. Dedicamos la pendiente entre P1 y P2. ¿Cuánto va a ser? 3 menos 2 partido por 1 menos 6. ¿Sí? Y eso va a dar caleta. Menos un quinto. ¿Sí? Bien, ahora escribimos la ecuación. Y voy a elegir este punto. Y menos 3 igual a menos un quinto de x menos 1. ¿Sí? Bien, el y va a ser menos un quinto de x menos 1 más 3. Sumemos esto, a ver si me da algo bueno. El y va a ser menos un quinto de x, no me da nada bueno. Menos un quinto más 3 son más 16 quintos. O sea, el y es menos x más 16 partido por 5. Ustedes verifican los números. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿O no? Encontré el lugar geométrico y lo que me dio lo anoté. Esto. ¿Sí? Bajo la condición que me dio. Ahora encontré la ecuación de la recta que pasa por P1 y P2. Encontré su pendiente, escribí la ecuación y la arreglé un poquito. ¿Sí? Bien, ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? Insertar el i ahí y ahí y me queda una ecuación de segundo grado en x. ¿Y qué es lo que voy a tener? Dos soluciones. ¿Cuál voy a descartar? La que está al lado izquierdo, la que está entre el x y el y. Y dejo la otra. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? ¿puede servir, o sea, para ver si lo que dice está bueno, así como en líneas generales? Ya, Yo, dime. yo usé, digamos, una fórmula que permite buscar puntos medios en proporción, o sea, según la... Ya. Entonces, yo definí que de P1 a P2 hay, digamos, razón de 2 y 1, porque tiene que ser 3 en total. Entonces, yo no tengo el punto extremo, pero tengo el punto medio. Y entonces ya sé lo que estoy buscando. Y en base a eso, en la fórmula, digamos, ya puse el resultado de lo que estoy buscando, que en este caso es 6 y 2, y digamos, despejé la fórmula después, tomando x y y como variables. Ya, sí, a ver, así como existe la fórmula para encontrar el punto medio, existe la fórmula para distribuir, como dices tú. Eso, Y sí, eso es sí. válido. Entonces, Ahora. debería estar bueno, si no me quiero Sí. calcular. Claro. Pero como no tenemos esa fórmula, tenemos que aplicar el sentido del lugar geométrico. Ahora, es más, yo pude haber encontrado este punto. Pero no le servía porque decía que no estaba entre P1 y P2. Claro. Bien. Pero de este a este, me muevo acá, hago la simetría.
que también es válido. Pero ahí hay que ingeniársela, ¿se fijan? O sea, tengo, pero lo más directo es aplicar la condición que me piden, y esta era una, me pedían dos condiciones, y eso fue lo que nos faltó. ¿Cuál era? Que estuviese, que las distancias cumplieran una razón, y la otra, que el punto estuviese en la recta, que es la otra razón. Las junto y encuentro la solución. ¿Sí? ¿Estamos? Vayan preguntando si no entendieron algo. O sea, las cuentas tienen que sacarlas, de repente pueden verse latosas, pero bueno, hay que investigar. Profe, pero ahí muere ese ejercicio, ¿no? No, si quiero Hay que No, hay adaptar que el programa. colocar esa fórmula Tengo que en la I. reemplazar, dije, tengo que reemplazar el I aquí y ahí, sumar términos semejantes me queda una ecuación de segundo grado en X y la resuelvo. Y me va a dar dos valores. Ese ahí se usa el... Uno que va a estar aquí adentro y el otro que va a estar ahí. Tengo que descartar ese y reconocer ese. Dime. Profe, ahí cuando ya se resuelva se usa la ecuación esa menos b más menos raíz cuadrada. La ecuación de segundo grado, correcto. ¿Sí? Sí. Si lo que pasa es que la lata es reemplazar, sumar términos semejantes y todo eso. ¿Sí? Pero, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí? Más encima queda dividido por 5, ni siquiera por 8, como para simplificar. Pero hay que sufrir, no hay. ¿Sí? Ya, amiguitos, antes que se desmayen. ¿Estamos claros en todos? O sea, son todos alcanzables. ¿Sí? La cuenta es que hay que hacer a veces altos cálculos, pero son simples. ¿Sí? La lata es tener que hacerlo. Pero como no lo voy a hacer yo, es la misma. ¿No? Ah, por si acaso, si ustedes quieren llegar al resultado, ¿no es cierto? Pueden usar el, ¿cómo se llama? El programa este que hace los cálculos analíticos. No el Maxim, SimMap, algo así. ¿No lo cachan? No. Ustedes escriben un sistema de ecuaciones, se lo resuelven, le meten una integral y la resuelven. Le ponen esto y le piden simplificar o resolver, lo calcula y lo suma. Entonces, una ventaja es que saben a qué tienen que llegar, y si no les dio lo mismo se equivocaron algo y revisan, ¿sí? Y después ponen eso y lo reemplazan y lo resuelven, ¿sí? No sé cómo se llama, algo de... Sí, pero yo prefiero Sí. que plantear la ecuación más que nada. Ese es el Sí, tema. por eso, y es por eso que les doy esa cosa, es para hacer los cálculos de repente para ver si van bien o no, ¿sí? De símbolo. ¿Alguien tiene internet? Sí. Sim. Creo que es SimMap o LabSim o SimLab. Ahí está. Símbola. Simbo, Símbola. Simbo, ¿así? Sí, la. Laboratorio simbólico, ese. Y es una aplicación gratis. La instalan y ahí es fácil entrar a usarla. ¿Sí? Yo no la tengo instalada, si no se la mostraría. Y no la voy a tener. No la tenía, es un palacio. No, la tenía, pero creo que la borré por algo, no sé. ¿Sí? Símbola, anótala. Símbola. ¿Sí? Está para todo, ¿ah? Para las derivadas, para todo. Problemas de palabras, cálculo, trigonometría, álgebra, Sí. química, gráfica. Yo les digo, y se las doy, y se las recomiendo para cuando están estudiando, o sea, si tienen una derivada y tienen dudas, le piden que la calculen y la comparan. ¿Sí? Hace algunos pasos intermedios. ¿Sí? Si ustedes pagan la licencia, le hace todos los pasos detallados. Pero ¿qué es lo que interesa? ¿A qué llegan? Si llegan a lo mismo que ustedes. ¿Estamos?
Así ustedes van avanzando con seguridad y todo eso. Y no vayan al profe que haga la no. Sí, pero podrían hacer todos estos cálculos que hicimos. Este mismo, ustedes le ponen eso, resolver y les va a dar esto. ¿Sí? Ahora cuidado, si esto es simplificable, ese es par, le va a dar 10 menos 6 igual a... más simple todavía. Claro. Esto es 10, esto es 6 y esto es 26. Esto es 5, esto es 3 y esto... no. No, 52 no da. ¿Ah? 52 no da. Sí, 26, sí. No, Tiene 26. razón, tiene razón. Ahí está. Entonces, debería darle, a lo mejor le puede dar 5x menos 3y igual 23. ¿Por qué? Porque ya la simplificó. Es el único cuidado. Es más rápido que nosotros para calcular. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, a veces da el mismo resultado que tenían ustedes, pero miren, si les da distinto, hizo alguna simplificación o algo y ven. ¿Sí? Ya, sigamos con el mismo entusiasmo. 15. El 15 viene después del 14. Encuentre el punto P de X tal que la razón de AP a AB sea igual a R. Ya, en el primer caso, el A, el 4,3, el B, 5,1 y el R es 1, un tercio. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que es la razón? El cociente. La razón o cociente es una fracción. Entonces, dice que tenemos un punto A, tenemos un punto B, encuentro el punto P tal que la razón AP, o sea, tengo P, esa y esa, o sea, son distancias en el fondo, ¿sí? O sea, la distancia de A a P dividido por la distancia de P a B estén en razón de 1 es a 3. O sea, en el fondo me están pidiendo que 3 veces la distancia de A a B sea igual a 1 vez la distancia de P a B. Y eso ya lo hemos hecho. Es interpretación nomás. ¿Sí? En la segunda, el R vale 2. ¿Sí? O sea que la distancia en la segunda va a ser que sea igual a 2. O sea que la distancia de A a P sea 2 veces la distancia de P a B. Eso es todo. Profesor, disculpe, ahí no entendí por qué el primero es 3 veces, siendo que es un tercio se refiere al cociente. Eso se refiere. Es que yo paso ese multiplicando para allá y este para acá. Ya. ¿Sí? Sí. Aquí, ¿no es cierto? Con 2 voy a pasar ese multiplicando para allá, me va a quedar 2 y el otro me va a quedar en 0. En 1 nomás. ¿Sí? Sí. Yo creo. ¿Se entendió? No me pongan esa cara, güey. ¿Se entendió o no? Sí. ¿Sí? La razón entre A y B es R. El R me dicen que vale 1/3. Entonces paso el 3 multiplicando y paso el B multiplicando. O sea, 3A igual a 3B. ¿Qué es lo que A y qué es lo que es B? En este caso eran distancias. ¿Sí? Eso es una razón o proporción. ¿Sí? Ya. ¿Vamos o no? ¿Sí? Bien. Sí me interesa que lo entiendan para que puedan hacerlo. Insisto,
el sacrificio va a ser hacer los cálculos, que en esto es rapidísimo, ¿sí? En ese era asqueroso reemplazar el I ahí, pero se puede hacer. Número 16. Yo te quería un poquito, Cristina. No, me voy a vengar con esto. 16. Encuentre la distancia que hay desde el punto P al punto medio del segmento de la recta de extremos AB. Ah, nada que hacer, po. Ahí se saca la distancia. Es distancia, no es distancia entre un punto y una recta. Tengo A, tengo B y tengo C. La recta que pasa por BC es esa. ¿Pero qué me pide? La distancia de A al punto medio. Es la distancia entre dos puntos nomás. ¿Cómo encuentro el punto medio? El X más Y al medio y todo eso. ¿Sí? Ahí se saca, ¿por qué se saca la distancia de B y C? Y No. ¿no? Encontráis las coordenadas del punto medio. Ah, ¿Cuánto es el punto B? es 4, 1. 4, 1. El C, 3 menos 5. 3 menos 5. Entonces el punto medio va a ser 4 más 3 partido por 2. Y el otro va a ser 1 menos 5 partido por 2. La distancia entre esos dos puntos. Si es el punto medio entre A y B. El cuento de la recta es para que empiecen a calentarse la cabeza, ¿no? ¿Sí? Por eso, yo en serio les recomiendo léalo 2 veces. A la segunda van entendiendo mejor y no asumir. Eso es sumamente importante. Todos los problemas. Nunca asumir, siempre leerlo entero. Aunque parezca aburrida la información que viene, de repente hay sorpresas. ¿Sí? Leerlo completo y no completar la oración. Como dijo ¿Estamos? Leerlo. Porque uno puede interpretar. Está todo pintado para que sea azul y al final dice que es verde. ¿Sí? Entonces, leerlo completo. 17. Chuta, ya estoy aburrido, ¿eh? Nunca había trabajado tanto, pero no voy a quitar. No. ¿Hasta cuál dijimos? Hasta el 27. Menos mal que son 19 nomás, si no. 19 o 27. La primera parte. Sí, pues no, vamos a hacer la primera página. Ya, vamos en el, estamos en el 17. 17, por favor. Ya. Dado el segmento de recta. Segmento de recta es un pedazo de recta que tiene inicio y término. Ese es un segmento, ¿cierto? AB. Sí. A y B da la coordenada. Encuentre la coordenada del punto P1 y P2 que dividen a dicho segmento en 3 segmentos congruentes. Ya aquí, ¿qué significa congruentes? Iguales. ¿Sí? Bien, ¿entendieron cuál es el problema? Yo no. Lo leo de nuevo. Dice pillo. Dado el segmento de recta B, me da los puntos A y B, encuentre las coordenadas de los puntos P1 y P2 que dividen a dicho segmento en 3 segmentos congruentes. B. Si yo quiero dividirlo en 3 puntos iguales, necesito 2 puntos. Es el famoso punto 1 y punto 2. Eso tengo que encontrar. 2 puntos que me dividan el trazo AB en 3 partes iguales. ¿Sí? Y ahí ya el problema usted. Ya expliqué el problema. Aquí se necesita la fórmula que
¿Qué fue que mencionaste tú? Ya era La de división dividir de en los puntos. segmentos Sí. proporcionales, claro. Pero uno debería ingeniársela para poder hacerlo. Y si la divido. O sea, teóricamente igual se puede con eso. Tomo punto medio, de ese punto medio tomo 2 puntos más de cada uno. Pero profe, y si saco yo, punto si yo medio calculo más. la distancia entre A y B1, ya tengo los demás que son congruentes. ¿O no? Pero sacar sí, pues se la divido. No, pero encontrar las coordenadas, no la distancia. Si no, yo de calculo la distancia, si calculo la distancia de A a B, la divido por 3, tengo cuánto mide cada traza, Claro. pero no las coordenadas. ¿Sí? Ya vamos, ¿qué me decías tú? ¿Sí? Claro, eso es la distancia. Sí, estamos No, pero necesito las coordenadas. Hagamos 23. No, terminemos este. Sí, 23. Faltamos bien, faltamos 23, perfecto. Bueno, hay una fórmula, pero yo lo haría así a manito nomás, pero ahí, 23, Sí, está interesante. el chiste. ¿Usted lo tiró ¿Y así? ustedes creen que yo iba a hacer toda esa cuestión? Usted usa un chiste ahí, profe. Pero el chiste este chiste lo conseguí para que se rían ustedes, no para que me rían. Veamos todos juntos, profe. No, nada cuestión aquí. No, aquí ya no sirve 1 kilo de carne, es el mínimo 5 kilos. ¿Cuándo, profe? ¿Cuándo? Guayalón, guayalón. Puro asiento, categoría B. De etiqueta roja. Guayú. Guayú de esos que duermen parados. No, es que estaba estresado el guayú. 23, ¿en serio? Sí, Oye, ¿por qué? Porque tiene muchas preguntas, pero si son todas sobre el mismo contexto, me imagino. No, pero algunas son peludas. Ya vamos, 23. Dado el triángulo, cuyos vértices son los puntos A, B y C, ya tenemos un triángulo. Hallar las ecuaciones de los lados. Eso, no creo que me estén preguntando por eso. Sacan la pendiente y después sacan la relación de la Claro, De cada lado. de cada lado, ¿no? ¿Sí? De A, B, Ahora, de B. ojo, en eso, ustedes dicen, tengo que encontrar las ecuaciones. La hago para un lado y la otra es cálculo nomás para qué. Si ya entendí cómo hacerlo, ¿me entienden? No creo que salga un cuento muy extraño. A lo más, ¿qué me va a pasar? Que yo lo podría ver si yo dibujo bien los lados, los vértices. Que un lado sea paralelo al eje X. ¿Y qué voy a decir yo? La pendiente es 0. No pierdo tiempo. ¿Sí? Si me sale un lado paralelo al eje Y, la pendiente se indetermina. Entonces escribo la ecuación. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Cuando yo tengo que, menos 2, 1, 4, 7, 6, menos 3. No hay ninguna coordenada repetida. Por lo tanto, no tiene lados paralelos al eje X ni paralelos al eje Y. ¿Cuándo tendría paralelo al eje X? Cuando se repita la coordenada Y. O sea, si hubiese sido el B 4, 7 y el C 6, 7, quiere decir que el punto está siempre a la misma altura 7. Cambiada la posición del X. ¿Me siguen? Sí. Por lo tanto, era un lado paralelo. Aquí está claro que no hay ninguno. Así que van a tener que calcularlo. Pero, insisto, calculen una. Si ya lo entendieron, si saben cómo hacerlo, basta con una. Si es calcular la ecuación de la recta entre 2 puntos. ¿Sí? ¿Cuántos han calculado ya? Bueno, el que estudió, harta. El que no, como tú, empieza a hacerlas todas. ¿Estamos? Profe, ¿y en una prueba es válido colocar eso? No sé, pendiente si igual te a... piden las rectas, todas las rectas tenés que entregar. Es cuando yo estudio, me piden, yo simpáticamente podría en una guía decirle, encuentre la ecuación de la recta de los puntos A, B, ejercicio 1, ejercicio 2, C, D, ejercicio 3, 20 ejercicios. Ya con 2, ya sabéis cómo calcular la recta, ¿o no? Ya, pues suficiente. Si lo único que va a arrastrar es que
tenga que sumar fracciones o dividir fracciones, que no es parte del problema, ¿me siguen? Si yo entiendo cómo resolverlo y sé que no me voy a olvidar, con uno basta. ¿Sí? A no ser que necesite dos de ellas para la pregunta siguiente, entonces calculo lo que me falta y lo hago. ¿Sí? Ya, vamos a ver. Hay una ecuación de la recta que pasa por el vértice A y es paralela al lado opuesto, BC. Me están definiendo, 23, ¿no es cierto? Me están definiendo un triángulo. A, B y C. Yo quiero la recta que sea paralela a este lado y que pase por A. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar la pendiente que pasa por BC, de esta recta. Y esa recta se la voy a agregar a esta ecuación. ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿Puede ser no? ¿Por qué va a sacar la recta de B y C? Eso lo entiendo. No, no voy a sacar la recta, voy a sacar la pendiente. La pendiente, sí. Porque necesito una recta paralela a esa. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Cuando tienen la misma pendiente. Entonces, esa pendiente la voy a usar para encontrar la ecuación que pasa por este punto y tiene la misma pendiente. ¿Sí? O sea, ¿cuál es este punto? El A. Deben las coordenadas. Menos 2, 1. Menos 2, 1. ¿Sí? Sí. Ya, pongámosle. Anoten que estoy adivinando. Pongámosle que la pendiente medio 3. Entonces, ¿cuál es la ecuación de esta recta? Es y menos 1 igual a 3 por x más 2. Ahí está la ecuación de la recta. Usé la pendiente de esa. ¿Se fijan? Sí. Entonces, tengo que encontrar la pendiente y uso el punto para escribir la ecuación. Es sumamente rápido. ¿Sí? Después, cuando quiera la recta que pasa por C y paralela, encuentro la pendiente entre B y A y la uso para escribir esa ecuación. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Si algo no entienden, me dice, lo repito, porque necesito, en realidad, necesito que lo hagan ustedes y que hagan de ese también. Hacen uno. Si lo entendieron, si quieren se entretienen, hacen otro para ver si están bien o no. ¿Sí? Hay las ecuaciones de las rectas que pasan por el vértice B y trisectan al lado opuesto a C. Ahí tienen que usar esta cuenta de dividir un trazo en tres partes. ¿Sí? ¿Vamos? Dice trisectan. ¿Qué significa trisectan? Que intersectan. Tri es de 3. Secta es cortar o intersectar. Leámosla de nuevo. ¿Cuál era C? Hay en las ecuaciones de las rectas que pasan por el vértice B y trisectan al lado opuesto a C. Ya, tenemos el triángulo A, B, C. Hay en la ecuación de la recta que pasa por el vértice B, pasa por ahí y trisectan al lado opuesto a C. Trisectan es que lo dividen en 3. ¿Me siguen? Sí. ¿Y por qué dice hay en la ecuación en la recta? Porque tengo dos. Tengo esa y tengo esa. Tengo dos rectas que trisectan, dividen en tres partes. ¿Sí? Entonces, sí o sí necesitan saber cómo dividir un
segmento en 3, en 4, en 2 ya saben, punto medio. ¿Sí? En 3, en 4 van a tener que buscarla. No se la voy a dar. ¿Sí? Cuando la encuentre y me la muestre, yo le digo si está bien o está mal. Porque a veces buscan en la página menos adecuada. Con el cuánto, con el Julio Profe, se manda unos controles de repente, ya. Vamos a entrar a bailar, no, chao. Yo estaba tirando de ahí. No, la verdad es que sí tengan cuidado cuando buscan videos de ayuda, porque hay videos que realmente están malos. ¿Sí? Especial el del Julio. No, dime. Sería x1 más la razón por x2, partido 1 más la razón, y al otro lado lo mismo con y. Sí, pero la lectura de el numerito es en el orden en que está ahí, ¿sí? Ah, sí, no, sí, hay que saber identificar Sí, el hay que orden y la saber razón. identificar Porque el- uno se puede equivocar en la razón, igual hay que saber Claro, siempre. claro, porque si calcula el primer punto o el segundo punto. Sí. ¿Sí? Ahí tienen la fórmula. ¿Sí? A ver, ¿qué era? Que lo comparto. No sé si lo paso. Pero va a tener que explicarla. No, a morir no. Pero la página, ¿dónde la sacaste? Bueno, me acuerdo, pero. No, pero Pues ahí eso- le comparte la. ¿Sí? Sí. Y ahí le preguntan cómo se usa. ¿Ya? Y después, si tienen dudas o se complican, yo podría explicarle un poquito más por qué es así la forma. ¿Sí? Ya, pero me encantaría que la buscaran y trataran de entenderla solos. Para que aprendan a sobrevivir sin agua en el desierto, de la manera que. Ya, sigamos hasta el 95. ¿Cuál estábamos? ¿En la? Sí. Pues si en la C, no, estábamos en la D, po. No, ahora ya no. Hay en los vértices del triángulo formados por las rectas que pasan por los vértices A, B y C y son paralelos a los lados opuestos. Ah, ya hicimos la anterior. Aquí tiene un detallito. Eso que hicimos aquí. Yo voy a hacer el triángulo más chiquitito. Ahí. Entonces, yo quiero la recta que pasa por el vértice opuesto y paralelo a eso, ¿sí? Esa. ¿Me siguen? Sí. Después, esta paralela a eso. Esa recta, ¿sí? Y después, esta paralela a esa va a ser así. ¿Qué es lo que obtengo? Un nuevo triángulo. Y lo que yo me están pidiendo es encontrar estos vértices. ¿Sí? Pero eso no es ningún drama. ¿Por qué? Porque ¿cómo encuentro este punto? Si a esta le llamamos L1, a esta L2 y a esta L3, ese punto lo obtengo intersectando L2 con L3. ¿Y qué significa intersectar? Resolver el sistema. Y encuentro el punto. Después intersecto esta con esta y encuentro ese. Después esa con esa y encuentro ese. ¿Sí? Igualar las ecuaciones. Igualar el sistema. ¿Vamos? Y ahí no hago más. Ya me aburrí. ¿Cuántos eran los puntos? ¿Cómo se llaman? El A era el menos 2, 1. Ya, El el B B era 4, 7. y el C. 6 menos 3. ¿Vamos? Entonces, supongamos que este es el A, este es el B. Mal. Este es el A, este es el B y este es C. Son los del triángulo chico. ¿Sí? Bien, entonces yo voy a encontrar esta recta, la que pasa por A. ¿Vamos? Entonces necesito la pendiente de B a C. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Ya, la pendiente entre B y C va a ser 7 menos 3,
7 más 3 partido por 4 menos 6, y eso va a ser 10 partido por menos 2, eso es menos 5. ¿Vamos? Sí. Bien, y ahora voy a encontrar la recta que pasa por A. La recta que pasa por A va a ser I menos 1 igual a la misma pendiente menos 5, eso ya lo hicimos por X más 2. ¿Vamos? Bien, la voy a escribir así. Menos 5X menos 10 más 1 sería menos 9. Ustedes verifican los números. ¿Estamos? Bien, ahora encontré esta. Ahora necesito esa. La recta que pasa por B. O sea, necesita la pendiente entre A y C. ¿Me siguen? Entre A y C. Según mi dibujo, entre A y C. Entonces va a ser 1 menos menos 3 partido por menos 2 menos 6. ¿Sí? Y eso me da menos 4 partido por 8. O sea, menos 1 medio. ¿Sí? ¿Vamos? Bien, y ahora encontramos la recta que pasa por B. Y va a ser, por B, va a ser I menos 7 igual a menos 1 medio de X menos 4. ¿Estamos hasta ahí? Bien, despejamos el I. Va a ser menos X medio, menos con menos da más, sería 2, más 7, más 9. ¿Sí? Tengo esta recta y tengo esta. A esta le llamé la que pasa por B y esa sería la que pasa por C. ¿Sí? Ahora voy a encontrar la intersección entre la recta que pasa por A y por B. ¿Qué método voy a usar? Igualación, por eso despejé el I. Yo tengo por un lado que el I es menos 5X menos 9 y por el otro lado tengo que es menos X medio más 9. Estoy resolviendo el sistema por igualación. ¿Me siguen? Despejo, sumo todos los 5X, menos 5X más X medio, igual a 9 más 9. O sea, esto es 18 y esto es caleta. Estos son el menos 10 más 1 menos 9 medios X. El X va a ser, pasamos el 2, pasamos el 9, menos 4. ¿Sí? Si el X vale a menos 4, lo he hecho en esta, o sea, en esta o en esta, en cualquiera, la más fácil es esta. El I va a ser menos 4 por 5, serían 20, menos 9, 11. O sea, ese punto tiene coordenadas menos 4, 11. ¿Sí? Y ya tengo dos rectas, me falta una recta nomás. Encuentro la intersección entre esa y encuentro los otros puntos. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Sí? Bien, me alegro, que nunca ya podía ser un problema. Si ustedes se fijan, sigue siendo aritmética simple. Lo que pasa es cómo la uso y cómo la interpreto. Ese es el cuento. ¿Sí? Y todo cae en encontrar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos o por un punto y tiene que estar pendiente, o es paralela o es perpendicular a otra. ¿Sí? Ya, para Dios. Oh, pero no voy a venir. ¿Cuál más viene? Las ecuaciones de las medianas. Y la ecuación de su punto de intersección, bueno, lo mismo. Encuentro las ecuaciones
las intersecto. ¿Qué es lo que son las medianas? Lo único que hay que hacer es averiguar qué es lo que son las medianas. Y ahí es interesante. ¿Qué es lo que es una mediana? Por esta cuestión. ¿La alcanzaron a escribir? Sí. Ya. Las medianas de un triángulo. ¿No? Es la que da el ángulo del punto Es la medio, ¿no? perpendicular que pasa por el punto medio. ¿Sí? Esa. Entonces, si tengo que A vale menos 2, 1 y el C para mi dibujo es 6 menos 3, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar el punto medio. ¿Cuál va a ser el punto medio? Menos 2 más 6 partido por 2, 1 menos 3 partido por 2, o sea, 4 partido por 2, 2, menos 2 partido por 2, menos 1. Ese es el punto medio. Y quiero la recta que pase por ese punto y sea perpendicular a la recta que pasa por AC. Ah, pero la pendiente de la AC era menos un medio. ¿Cuál va a ser la pendiente? La pendiente, si tiene que ser perpendicular a esta recta, es la inversa con signo contrario. La inversa con signo contrario, porque el producto tiene que dar menos 1. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, tengo la pendiente, tengo el punto, encuentro la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Y más 1 igual a 2 por x menos 2. Ahí está la ecuación de la mediana. ¿Sí? Para este lado. Encuentro la mediana para este, la mediana para ese, la intersecto. Lo que sí les puedo asegurar, creo que es la mediana, el punto tiene que estar dentro del triángulo. La mediana, no. Sí, la mediana tiene que estar en el punto ahí. ¿Sí? Pero se fijan, vuelvo a hacer el mismo cuento que hemos estado haciendo toda la tarde. La recta entre dos puntos, la recta paralela, la recta perpendicular. Lo único que estamos cambiando es la interpretación de la situación. Puta, me imagino cómo y con la guía 2 ni la miramos. Mediatrices, no sé qué diablo es eso, sí que este problema. La ecuación de las alturas es lo mismo. Es lo mismo que las medianas. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Es perpendicular al lado. Pero que esa pasa por el vértice opuesto. ¿Sí? Así que no lo vayan a calcular. O sea, esta es la mediana y esta es la altura perpendicular que pasa por el punto. P a la cualquier punto de la recta. Claro, para calcular la distancia no necesitas la ecuación de la recta. Aquí te está pidiendo la ecuación de la recta. Es igual a esta. De por sí tiene la misma pendiente. O sea, de por sí, la altura que pasa por B, en este caso, ya tengo la pendiente, lo único que antes la hice pasar por este punto, ahora la hago pasar por este. ¿Cuánto valía el B? 4, 7. ¿4? 7. 7. Entonces la altura va a ser I menos 7 igual a 2 por X menos 4. La misma pendiente, pero el punto es distinto. Esta pasó por el punto medio y esta pasa por el punto del vértice. Esa es la ecuación de la altura. ¿Sí?
¿Se fijan? O sea, ya tengo todo calculado. Es escribir nomás. ¿Sí? Si la única que me salté fueron las ¿cuántas? No me digas. Las medidas. Es que se paga. Y la última, para ser feliz, hallar las coordenadas del pie de la altura correspondiente al lado AC. Puta, justo estábamos en el lado AC. El pie, o sea, ese punto. ¿Cómo encuentro ese punto? Tengo la ecuación de la altura que pasa por B. Lo único que necesito es la ecuación de la recta que pasa por AC. Y ya tengo su pendiente y tengo su recta. ¿Sí? Hago la intersección entre las dos y tengo el punto. O sea, resuelvo el mismo sistema que hicimos antes. ¿Se fijan? Encontrar un punto de intersección de dos rectas y resolver el sistema. ¿Sí? O sea, la última pregunta ya estaban todas las cosas calculadas. Había que elegir qué usar. Igual nomás entonces, Pablito. Sí, o sea, yo resolví este sistema de acá, lo resolví por igualación. Lo puedo hacer por otro sistema. Hay como 4. Por igualación, por sustitución, por eliminación y por Kramer. Cualquiera, me lo sé todo, así que no me van a pillar, no me van a cuentear. ¿Sí? Ustedes elijan, cuando quieran resolver en la intersección entre dos rectas un sistema lineal, elijan el más cómodo, el más confiable para ustedes. No se hagan problemas. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Todo gracias, ya ahora enchufe la cuestión para el otro profe. Ya, la guía. Ya, vale. Sí, no. Ahí traten de hacerlo todo lo que dicen. ¿Ya? Sí. La altura. No, uno de los dos se equivocó en calcular algo, pero tiene que dar lo mismo. El área es lo mismo. El área de un triángulo es la base por la altura. Sí, no hay problema. El lunes que está, ¿no? Ah. Puede ser este miércoles y el lunes está, ¿no? El lunes sí. Porque que actúan igual después los directivos de la inteligencia artificial y le digo lo mismo también. Y entonces, artificial se ha equivocado, por eso que igual por eso no, claro, y por eso a cada rato le digo a usted verificar los cálculos, porque lo va a comentar, no me da disculpa, no estoy ni ahí con los cálculos. ¿Sí? Claro, o copié mal un número o entonces me dio distinto, pero el área tiene que dar la misma. no, sí, eso no me acuerdo. Entonces, porque igual a mí me interesa yo cómo a partir de una escaleta, cómo esa fórmula, porque nosotros podemos hacer esa fórmula en un triángulo que no sea, digamos, como óptimo. Mira. En una escaleta nosotros vamos a sacar la altura. ¿Qué lado elijo? ¿Entiendes? ¿Qué lado elijo para yo decir que esta es la altura? Cualquiera. Si yo te dibujo el triángulo así, para que se note, así, esta es la altura. Si yo, si yo lo giro, ¿no es cierto? Y dijo este lado como base, me voy a quedar así. Así. Entonces, la altura va a ser esa. Pero esta es la base. Es una proporción y hay que saber elegir. Claro. Si yo
busco la recta que contiene un lado y calculo la distancia de ese punto. Y esa es la altura. ¿Se fijan? Pero la base sigue siendo esa. No hay problema. Entonces, o yo cambio un número, revisa lo que escribiste, lo que calculé yo. Yo tengo que dar en clase. No, pero tengo que dar en clase. Ah, entonces ahí revisa. Debo haberme equivocado en un número o algo. Vale, profe. ¿Ese de ahí? Se me olvidó.